Increíble momento. Millonario descubre a la facinera defendiendo a su hijo especial y cambia todo. Laura se encontraba en el vestíbulo del lujoso edificio, con la escoba en mano y el sudor deslizándose por su frente. Su jornada comenzaba antes de que el sol despertara del todo. Mientras barría, su mente se llenaba de una mezcla de desesperación y esperanza. Cada golpe de escoba era un rayo de fe en que sus esfuerzos darían frutos. Deseaba que su hijo, Javier, recibiera la atención que tanto necesitaba en la escuela. No era fácil. La mirada despectiva de otros padres la perseguía hasta el trabajo, donde las risas burlonas de aquellos que no entendían las luchas de Javier le perforaban el corazón. Esa mañana, Laura escuchó nuevamente risas. Se detuvo en seco. Era un grupo de padres que se burlaban de su pequeño, quien acababa de recibir una reprimenda por un malentendido. Ella sintió que el aire se llenaba de su rabia contenida. Con la escoba aún en mano, se encontró gritando, sintiendo cada palabra como un puñetazo en el estómago. No pueden ignorar su corazón, como si su vida no valiera nada. Su voz resonó, vibrante y desafiante. Las miradas de asombro y la incomodidad llenaron el vestíbulo, pero ella solo quería que entendieran. Cada niño merece respeto, sin importar sus dificultades. Ahí estaba Esteban, el millonario, observando. Criado en la opulencia, su mundo había estado hecho de apariencias y privilegios. Pero la fuerza de Laura, su determinación, comenzó a desmoronar los muros de arrogancia que había construido a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en su garganta, una confusión entre su vida y la realidad de Laura. Había algo auténtico en su lucha que lo movió. Cuando la tensión se disipó y las risas se marcharon, Esteban se acercó a Laura. Con una invitación inesperada, le ofreció un café. Ella, aún sacudida por la rabia y el deseo de ser escuchada, aceptó. En su mente, cada sorbo era un intento de encontrar la dignidad que había perdido entre comentarios despectivos. Mientras hablaban, compartía historias de Javier. Su relato se entrelazaba con una angustia profunda, los miedos de no poder darle lo que necesitaba. ¿Y si todo esto era en vano? ¿Qué pasaría si su sonrisita se desvanecía entre burlas y desprecios? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Los días transcurrieron y Esteban y Laura empezaron a pasar tiempo juntos. Sus mundos chocaban, la clase alta y la lucha diaria, pero su conexión era genuina. Sin embargo, la sombra de los prejuicios y las miradas desafiantes siempre estaba presente. Laura veía en Esteban la posibilidad de un futuro mejor para Javier, pero también comenzaba a sentir miedo. Miedo a perder esa chispa que él traía a su vida, a ver al hombre que estaba empezando a admirar sucumbir a la presión de su mundo. Una tarde, mientras paseaban por el parque, vieron a Javier jugar con otros niños. Laura sonrió con pura felicidad, pero la alegría se convirtió en temor cuando un grupo de padres comenzó a murmurar. Esteban sintió el impulso de defenderlos, pero sus dudas lo envolvieron. La lucha interna lo atenazaba. ¿Debería enfrentarse a esos juicios o proteger su imagen? Enfrentado a sus propios miedos, Esteban prometió que nunca dejarían de luchar juntos por la dignidad de Javier. Pero, mientras se preparaba para proponer una ayuda, un nuevo caos se avecinaba, amenazando con desmoronar todas sus esperanzas.
¿Podrá mantener su promesa o sucumbirá a las presiones de su mundo? La historia apenas comenzaba. Esteban se despertó esa mañana con un peso inusualmente pesado en su pecho. Ni el brillo del sol que se colaba entre las cortinas, ni el murmullo de la ciudad despertando podían ahogar la inquietud que lo invadía. Había pasado días pensando en lo que había presenciado en el parque. Las miradas que Laura y Javier habían tenido que soportar lo habían sacudido profundamente. En un instante, todo su mundo de privilegios y superficialidades había comenzado a tambalearse. No podía seguir esquivando la realidad. La batalla de Laura por la dignidad de su hijo no era solo una confrontación con el mundo que los rodeaba. Se convirtió en su propia batalla interna, un conflicto que calaba hasta los huesos. Decidió que era el momento de actuar, de involucrarse de verdad, no solo como un espectador, sino como un aliado. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Estaría dispuesto a hacerlo a costa de su propia comodidad? Su mente divagaba mientras se duchaba, imaginando disculpas que no podría ofrecer a Laura porque sentía que esa no era la manera de hacer las cosas. Ella necesitaba acción, no lamentos. Llenó su café en una taza que nunca utilizaba, un recordatorio de al menos un intento de vivir la realidad sencilla que ella experimentaba. Con decisión, Esteban abrió el portátil y empezó a investigar sobre programas inclusivos, iniciativas educativas y recursos disponibles para Javier. Laura, por su parte, comenzó a vislumbrar un cambio. Aunque su lucha no había disminuido, el tiempo que compartía con Esteban la llenaba de una nueva esperanza. Durante ese tiempo había empezado a verse no solo como una madre, sino como una defensora. Una mujer que podía inspirar cambios no solo en su entorno, sino en sí misma. Cada visita a la escuela, cada conversación con otros padres se volvió un campo de batalla que ella estaba decidida a ganar. Las interacciones con Esteban le permitieron explorar su propia fuerza. Comenzó a sentir que tenía voz, que su historia podía generar impacto. Sin embargo, las inseguridades inclasificables y los miedos retrospectivos a veces la ahogaban. Se preguntaba si algún día sus esfuerzos darían fruto, si Javier recibiría el respeto que merecía. Y lo más importante, ¿Esteban estaría realmente dispuesto a hacer lo que prometió? Un día, mientras leía artículos sobre niños con necesidades especiales, se dio cuenta de que había recursos inexplorados, plataformas que unían a familias y profesionales. Iluminada por un nuevo propósito, decidió crear una presentación en el centro comunitario, un lugar donde pudiera compartir estrategias con otros padres enfrentando desafíos similares. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa no sería una tarea fácil. Aunque contaba con el apoyo de Esteban, tendría que enfrentarse a los mismos ojos críticos que la habían juzgado antes. Esteban, al enterarse de la idea de Laura, sintió que debía ser parte de ese camino. No podía dejar que un miedo lo paralizara. Súbitamente, la incertidumbre de su relación con Laura se tornó en una necesidad de ser útiles y demostrar un compromiso real. Se comprometió a ayudar con cada detalle, desde la organización hasta la promoción del evento. Pero, a medida que avanzaban, la presión aumentaba. Los rumores sobre Esteban comenzaron a circular, inquietantes y destructivos, afectando no solo su imagen, sino también su presente. ¿Sería realmente capaz de enfrentar esa oposición o permitiría que los velhos miedos y voces críticos lo atraparan una vez más?
Esteban se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba y la catalización de su transformación pessoal estaba justo en la línea de fuego. Mientras los días avanzaban, la relación entre Laura y Esteban se poblaba de desejo, mas também de inseguranças e temores, criando um labirinto difícil de atravessar. La noite do evento se acercava e com cada dia que passava, um novo desafio se gestava nos horizontes de sua luta. La pergunta no aire clamava por resposta. Poderão manter sua promessa mútua sem sucumbir aos estragos do mundo que tanto los pressionava? Solo o tempo lo diria. Esteban sentia que o tempo se derretia entre seus dedos mientras mirava os preparativos para a apresentação que haria Laura. Los dias haviam passado rápido, mas sua ansiedade só crescia. Las palavras de apoio que havia oferecido ressonavam em sua mente, mas a certeza de que seu compromisso se pondria à prova era inquebrantável. Se sentia um intruso em este novo mundo de luta e defesas. La noite prévia ao evento tomou um momento para reflexionar. Era realmente capaz de ser o apoio que Laura necessitava? Se encontrava na encruzilhada entre o medo a fracassar publicamente e o desejo imenso de ser parte ativa dessa transformação. Miró su reflejo en la ventana. Un hombre que había vivido en la comodidad, temeroso de las repercusiones de alterar sus rutinas. Pero frente a él hubo algo más, una chispa de determinación que empezaba a encenderse. Al amanecer, se despertó con una claridad inaudita. La voz de la inseguridad apenas era un susurro. Decidió que iba a enfrentar lo que viniera con una estrategia. Armado con su laptop, comenzó a crear una serie de diapositivas que no solo mostrarían estadísticas sobre inclusión, sino que también compartirían historias de familias que habían superado adversidades. Esto no sería solo un apoyo a Laura, era su camino hacia el cambio personal. Pasó la mañana revisando cuidadosamente cada detalle, preguntándose si las palabras que había elegido realmente captarían la atención de los demás. Lo que antes eran simples datos para él, se estaban convirtiendo en un manifiesto de cambio. Se sumergió en su trabajo, consciente de que cada palabra era un paso hacia su cercanía con la lucha de Laura. Cuando se encontró nuevamente con ella, la paralela ansiedad era palpable. Laura, con su estilo directo pero vulnerable, había repelido cualquier duda de su capacidad. Sin embargo, en alguna parte de su interior, la autocrítica comenzaba a hacerle eco. Esteban, sintiendo su vacilación, decidió no dejar que la inseguridad nublara su determinación. Ella tenía una historia poderosa que contar, y él debía ser el refugio que le permitiera brillar. Mientras conversaban, los ojos de Laura se iluminaban con cada idea que apoyaba a Esteban. A pesar de su propia batalla interna, ella comenzaba a vislumbrar cambios en sí misma, sintiéndose más empoderada que nunca. Las inseguridades parecían desvanecerse cada vez que habla con él. Pero detrás de esa fortaleza había una frágil frontera que no podía cruzar. Esa noche, mientras dormía, soñó que estaba en el escenario, junto a Laura, y la multitud no solo escuchaba, sino que también sentía cada palabra. Vislumbró un futuro donde podían cambiar vidas. No obstante, al despertar, la realidad golpeó con fuerza. El escenario estaba inundado no solo de entusiasmo, sino también de un mar de críticos que observarían cada paso en falso. El día del evento llegó, y la sala estaba llena. La tensión era densa. Cuando Laura subió al escenario, época de silencio absoluto invadió la sala. Esteban sintió un tirón en su corazón. Todo lo que habían preparado era más que palabras, era una declaración de amor y lucha por un futuro. Mientras la escuchaba compartir su historia, una oleada de orgullo lo invadió.
Estaba a su lado, dispuesto a ser su voz, su fuerza y su apoyo. Sin embargo, de repente, una voz desde el fondo se elevó, desafiando cada palabra que Laura había expresado. Eran los críticos, los que habían formado parte de su pasado. La atmósfera cambió, y en un instante Esteban comprendió que su lucha no sería fácil. Pero había llegado el momento de enfrentarse al juicio público, y decidir si realmente estaba a defenderla. Mientras la sala se llenaba de murmullos, Esteban sintió que el desafío apenas comenzaba. ¿Tendría el valor suficiente para alzar su voz y presentarse junto a Laura en esta batalla, no solo por ella y Javier, sino por su propia redención personal? El momento de verdad se acercaba, y la decisión que debía tomar podría cambiarlo todo. La tensión en la sala se intensificó cuando, enfrentado al desafío de los críticos, Esteban sintió un torrente de emociones recorrerlo. Cada murmullo en la multitud era como una ola arremetiendo contra su fortaleza. La voz que había retumbado contra la declaración de Laura no solo cuestionaba su autenticidad, también desnudaba las inseguridades que habían estado latentes dentro de él. ¿Era realmente el apoyo que ella necesitaba o simplemente un espectador más en esta lucha? Su mente se movía rápidamente, recordando todo lo que había trabajado. En ese momento, las diapositivas que había diseñado, las historias que había recopilado y los momentos compartidos con Laura se conectaron en su cabeza como piezas de un rompecabezas. No se trataba solo de ella, se trataba de qué papel estaba dispuesto a asumir en todo esto. Esteban respiró hondo y su mirada se fijó en el escenario. Laura, con su voz temblando pero llena de convicción, seguía enfrentándose a la oposición. La manera en que defendía a su hijo, Javier, resonaba en él con una claridad que nunca había sentido. En ese instante comprendió que la lucha no era por ganar o perder, era por la dignidad, la aceptación y la posibilidad de cambio. Un cambio que él también anhelaba para su vida. Mientras el crítico continuaba despotricando, las palabras de Laura se desvanecieron ante el ruido de las dudas. Pero en lugar de dejarse arrastrar por el miedo, una nueva decisión emergió en su interior. Esteban supo que no podría permanecer en silencio mientras la vida de Laura se encontraba en la cuerda floja. Se puso de pie, su cuerpo respondiendo antes que su mente, la mirada decidida y la postura firme. «Eso no es verdad», su voz resonó fehacientemente en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él, silenciando el ruido. Los aplausos comenzaron a crecer, pero eso no era lo que buscaba. Su objetivo era otro. Laura no está aquí para pedir compasión, está aquí para compartir su historia, la historia de su hijo y la lucha que conlleva. Deberíamos aprender de su valentía, no criticarla. Las palabras fluyeron como un caudal desbordante. En su interior sentía que cada una de ellas lo alejaba de su antigua versión, aquella que sentía temor al juicio ajeno. Empezaba a entender que el crecimiento personal implicaba tomar posición, asumir riesgos y defender lo que era justo. Era un instante de revelación. Sin embargo, no todo lo que hizo fue bien recibido. Los murmullos del público comenzaron de nuevo, pero esta vez estaban matizados por un aire de confrontación. Algunos apoyaban a Laura y otros a su detractor. Esteban notó que tenía que estar preparado para la inminente confrontación que se aproximaba. Podría sostener su decisión ante la resistencia y las críticas que podrían venir no solo del público, sino también de su círculo íntimo. Una vez más, su mente luchaba entre la aprensión y la determinación. La posibilidad de perder el apoyo de amigos y colegas empezaba a dibujarse en su horizonte, y eso lo inquietaba.
Pero en su interior había algo más grande que el miedo a ser rechazado, el deseo de ser un agente de cambio. Al final del día, su vida ya había estado floreciendo en un jardín de confort, pero ahora se encontraba en la frontera de un mar de incertidumbre, donde las olas desafiaban su antigua vida. Con cada palabra que expresaba, Esteban se acercaba más a un nuevo horizonte. Sin embargo, la realidad de los mismos críticos que lo rodeaban puso su próximo paso en duda. La sala no había dejado de vibrar con la ansiedad de quienes observaban cada movimiento y cada decisión que tomaba. Mientras se mantenía firme en su decisión, sabía que su futuro dependía de cómo manejaría esa tensión. La pregunta resonaba en su mente. ¿Podría encontrar la fortaleza suficiente para continuar y convertirse en el soporte que Laura necesitaba y a la vez el cambio que ansiaba en su propia vida? Mientras un silencio tenso reinaba entre la multitud, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Esteban entendió que, aunque se había levantado ese día como la voz de Laura, su lucha personal para encontrar su camino propio había tomado un giro inesperado. ¿Sería capaz de sostener esta nueva versión de sí mismo frente a las adversidades? ¿O se cedería ante el miedo una vez más? La puerta a lo desconocido se entreabría ante él. Con el murmulloso clamor en la sala aún resonando, Esteban sintió que el peso de la incertidumbre se establecía en su pecho. La inyección de valor que había experimentado al defender a Laura había removido algo profundo dentro de él. Nunca había imaginado que podría levantarse de esa forma, desafiando sus propios miedos. A medida que el segundo de silencio se alargaba, la percepción de la presión estaba cambiando su perspectiva y lo impulsaba hacia un camino impulsado por la urgencia. La mirada de Laura lo atravesó como un rayo de sol a través de las nubes. Su gratitud y su asombro lo empoderaron aún más, reafirmando su propósito. Sin embargo, la postura defensiva del crítico seguía en escena. Esteban sabía que para poder ser el apoyo que Laura necesitaba, debía prepararse para el inevitable embate que vendría después de su intervención. Reflexionó sobre el papel que jugaría no solo en aquel momento, sino en cómo lo seguiría afectando, empujando hacia adelante su desarrollo personal. Cada encuentro diario con su círculo de amigos y colegas ocupaba ahora un lugar especial en su mente. ¿Se atrevería a confrontar sus esquemas mentales y los de aquellos que alguna vez lo rodearon? La duda lo invadía, pero había algo en su interior que deseaba liberarse de las opiniones ajenas. Esteban era un hombre de lógica, pero ese día se trataba de algo más que números y expectativas. Se trataba de seres humanos, de Laura, de Javier y de todos aquellos que enfrentaban batallas invisibles. En los días siguientes, la desaprobación de algunos de sus conocidos se iría notando. Desearon que estuviera en el mismo barco que ellos, pero Esteban comenzó a entender que su viaje sería diferente. En lugar de buscar la aprobación, decidía tomar el riesgo de ser auténtico. Su trabajo se centraba en el desarrollo de proyectos que transformaban vidas. Sin embargo, nunca había considerado que estaba ignorando su propia transformación. Mirándose en el espejo cada mañana, comenzó un ritual de autoafirmaciones. Se repetía: «Soy capaz de defender lo que es correcto. No me dejaré arrastrar por el miedo». Mientras se aferraba a sus convicciones, sentía que las raíces de su autoconfianza comenzaban a arraigarse. La imagen que había creado de sí mismo, confrontándolo, lo hacía más fuerte. Y en ese proceso, Esteban empezó a explorar aspectos de sí mismo que había mantenido enterrados. Su talento para conectar con las personas y su deseo inherente de ser un portavoz.
Al volver a la oficina, la energía había cambiado. Sus compañeros notaron su nuevo enfoque. Cada vez que realizaba una presentación, ahora no solo compartía datos y estadísticas, contaba historias. Hablaba sobre Laura, de las luchas que enfrentaba como madre y cómo estos desafíos merecían apoyo y atención. Se dio cuenta de que muchos también llevaban historias ocultas, y de repente se convirtió en un faro para aquellos que necesitaban ayuda para ser escuchados. A medida que se convertía en un defensor no solo de Laura, sino de la equidad en su entorno profesional, una chispa se encendió dentro de él. Pero entonces comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Qué pasaría cuando los desafíos personales llegaran a su punto más crítico? En la oficina, sus convicciones pronto se enfrentarían a un dilema que podría cambiarlo todo. Un proyecto en el que había invertido tiempo y esfuerzo se acercaba a ser discutido, y él estaba a punto de descubrir que sus nuevos ideales tendrían un costo real. Además, a medida que sus amigos se alejaban, el costo emocional lo comenzaba a abrumar. Esteban sabía que el camino hacia su crecimiento personal no iba a ser una línea recta, sino una serie de desafíos que pondrían a prueba su determinación. Con cada paso, la pregunta persistía. ¿Podría sostener su nuevo yo cuando las tensiones crecieran aún más y las decisiones requerían en verdad que eligiera entre su bienestar y sus convicciones? El momento de la verdad se sentía inminente y la batalla estaba solo comenzando. El día de la presentación llegó con una pesadez palpable en la atmósfera de la oficina. Esteban estaba preparado, pero no podía evitar que su mente divagara hacia las posibles reacciones de sus colegas. Había invertido semanas en el proyecto, un plan ambicioso que prometía mejoras significativas en su departamento. Al mismo tiempo, sabía que su enfoque no era el habitual, basado principalmente en números y estadísticas. Hoy llevaría con él el peso de sus convicciones. Mientras se sentaba en la sala de juntas, sentía el sudor acumulándose en sus manos. La incomodidad de la incertidumbre lo abrazaba. A su lado, algunos compañeros de equipo murmuraban sobre las últimas cifras del mercado, ajenos a la transformación que estaba teniendo lugar dentro de él. Esteban se preguntó si su decisión de hablar sobre la historia de Laura y su lucha podría generar más críticas que apoyo, pero la versatilidad que había encontrado en sí mismo lo animaba. Cuando fue su turno para presentar, se levantó con una determinación renovada. Las palabras fluyeron desde un lugar profundo, al margen de su lógica habitual. Relató no solo los datos detrás del proyecto, sino la historia de Laura, la madre que luchaba por su hijo, destacando la necesidad de empatía y apoyo en la lucha diaria de las personas. En aquel momento crucial se sintió liberado. Su voz resonaba no solo en la sala, sino dentro de su propio ser. Pero a medida que avanzaba con su presentación, el rostro de Javier, su supervisor, se tornó tenso. Esteban captó el cambio en la expresión y, aunque se sintió inquieto, continuó. Al llegar al final, esperó con una mezcla de esperanza y temor. La primera intervención fue provocativa, una crítica intensa que desafiaba no solo sus números, sino su enfoque emocional. La tensión se apoderó de la sala. Ese momento fue esencial. Esteban sintió el impulso de rebatir con más datos y hechos, pero se contuvo. En su interior se rebeló contra la idea de ser silenciado por el miedo. En lugar de eso, respondió con firmeza, defendiendo su postura, llamando la atención a un nuevo tipo de liderazgo que considerara las realidades de las personas. La conversación se tornó en un intercambio tenso, donde había trazado un nuevo límite entre su desempeño profesional y sus ideales personales. Tras la discusión, los murmullos se multiplicaron.
Algunos compañeros lo miraron con preocupación, otros compartían murmullos de aprobación. No obstante, la mirada de Javier lo seguía, como si pesara en sus decisiones. Esteban sabía que no solo había defendido un proyecto, había abierto las puertas de un nuevo enfoque, uno que implicaba el riesgo de ser incomprendido y quizás rechazado. A las pocas horas, el correo electrónico de Javier apareció en su bandeja. «Necesitamos hablar», decía, en un tono sereno, pero que al mismo tiempo le erizó la piel. Esteban sintió un torbellino de emociones. Sabía que esa conversación determinaría el rumbo de su carrera y que viviría un conflicto mayor. Sin embargo, en su interior, una chispa de confianza le decía que había dado un paso adelante, que enfrentar el desafío sería una carga que sabía llevar con valentía. Mientras se preparaba mentalmente para la próxima reunión, repitió una vez más sus autoafirmaciones y sintió la urgencia de no dejar que sus convicciones se desvanecieran. El camino hacia la autenticidad personal había comenzado, pero el costo estaba por hacerse real. No sabía cómo ni cuándo, pero la batalla interna apenas se estaba gestando. Esa noche, mientras la oscuridad caía, una pregunta latía en su mente. ¿Qué tan lejos estaba realmente dispuesto a llegar por su nuevo yo? Y lo que era más importante, ¿cómo reaccionaría Javier a su cambio? Esteban se sentó en su escritorio, su mente aún atrapada en la tormenta de emociones provocadas por la reunión anterior. El momento había sido intenso, y aquella sensación de incertidumbre lo invadía de nuevo. Javier había solicitado la reunión. Cada palabra resonaba en su cabeza como un eco, un recordatorio de que debía prepararse para cualquier cosa. La visión de su jefe, capaz de cambiar la dirección de su carrera con una conversación, mezclaba admiración y temor. ¿Qué pensaría entonces de su enfoque innovador? ¿Reconocería el valor de su visión humana en un entorno tan rígido? Esteban sabía que debía abordar la reunión desde una posición de confianza. Se sentía a la vez intrépido y vulnerable, consciente de que podría enfrentar consecuencias decisivas. Al llegar a la sala de reuniones, la pared de cristal que separaba los espacios de trabajo lo hacía sentir en un escaparate. Javier lo esperaba. Su expresión seria no ofrecía pistas sobre lo que vendría. Tomando asiento, sintió que el aire se tornaba denso, como si cada instante pesara. A medida que los minutos pasaban, repasó en su mente las conversaciones previas, consolidando sus argumentos. «Estás pensando en algo diferente, Esteban», inició Javier, dejando caer la tensión inicial. «Me preocupa la dirección que tomaste en tu presentación. No es habitual abordar cuestiones emocionales en el ámbito profesional». La franqueza del comentario lo golpeó, y por un momento la duda silenciosa acechó su mente. Sin embargo, una voz interior le ordenó mantenerse firme. «Entiendo tu preocupación», contestó, tomando aire profundo. «Pero creo firmemente que detrás de cada dato hay una historia humana que no podemos ignorar. La gente detrás de las estadísticas importan. Sus luchas deben ser parte de nuestras decisiones». Javier frunció el ceño, un gesto que indicaba que la conversación apenas comenzaba. «Eso es lo que podría comprometer el enfoque del departamento, Esteban. Nuestra sólida base de datos y hechos no puede mezclarse con narrativas personales». La frialdad de la afirmación le hizo sentir una punzada en el estómago, pero en lugar de retroceder, se agrandó su determinación. «¿Y qué hay del costo de ignorar esas narrativas?
Los números pueden explicar el pasado, pero las historias pueden guiarnos hacia el futuro. ¿Hasta qué punto seguir sacando cuentas y dejar de lado al ser humano? La fuerza detrás de su voz le sorprendió incluso a sí mismo. En ese intercambio tenso, notó un cambio sutil en la postura de Javier, una leve inclinación hacia adelante que apuntaba a un interés genuino. Puede que tengas razón. Tal vez haya un espacio para la narrativa, concedió finalmente Javier. Su tono había cambiado. Sin embargo, ¿cómo planeas equilibrar esa visión con los resultados que esperan de ti? Apenas había esbozado una respuesta, pero una chispa iluminó el rincón oscuro de sus miedos. La batalla interna que había estado librando empezaba a dar frutos. La primera aceptación de un compromiso era un avance, aunque frágil. La conversación continuó, mezclando momentos de tensiones y asentimientos. Esteban descubrió que su capacidad para defender sus ideas no solo debía ser sobre quién tenía razón o no, sino que significaba encontrar el balance entre su autenticidad y las expectativas del entorno. Al salir, un nuevo pensamiento se gestaba en su mente. La adaptación no significaba rendirse, sino hallar estrategias para amalgamar sus convicciones con la realidad que lo rodeaba. Mientras caminaba hacia su escritorio, un nuevo dilema comenzaba a formarse. Esteban sabía que la conexión emocional que pretendía mantener no sería fácil de lograr. La economía de la empatía podía ser un activo valioso, pero también un campo de batalla riesgoso. La pregunta que lo acechaba ahora era ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su visión del cambio en la organización? Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su ventana, una inquietud profunda se posó en su mente. Había desencadenado algo nuevo dentro de sí, pero al mismo tiempo la pregunta del conflicto personal se volvía más apremiante. ¿Qué pasaría si su búsqueda de autenticidad provocaba un choque irreversible con lo que la empresa consideraba éxito? La incertidumbre se había intensificado, y con ella un impulso creciente de descubrir hasta dónde lo llevaría este nuevo camino. Las primeras luces del día se filtraban por la ventana de Esteban mientras él se preparaba para enfrentar una nueva jornada. La exposición ante Javier había marcado un cambio en su percepción. La convicción de que podría crear un espacio para sus ideas lo llenaba de energía, pero también de responsabilidad. ¿Realmente estaba listo para dar el siguiente paso? A pesar de su deseo de innovar, cada avance implicaba riesgos. En su primer café del día, los correos electrónicos comenzaron a acumularse en su bandeja de entrada. Vio el nombre de Javier entre ellos, y por un instante su respiración se detuvo. Esteban, me gustaría que trabajemos juntos en esa propuesta de narrativas personales en las reuniones de equipo, decía el mensaje. La mezcla de sorpresa y ansiedad lo empujó a poner manos a la obra. ¿Podía realmente establecer una nueva norma en un ámbito que había privilegiado los datos fríos? Durante la mañana, se dedicó a investigar ejemplos y estudios sobre la eficacia de incorporar historias en presentaciones profesionales. En cada documento que leía, sentía que se forjaba una parte de su identidad profesional, la que siempre había deseado ser. Comenzó a anotar sus ideas. Cada concepto se transformaba en un ladrillo que edificaba un nuevo enfoque. Sin embargo, también se daba cuenta de la fragilidad de su postura. Estaba desafiando un mundo en que la lógica predominaba. Vino a su mente un recuerdo de su primer día en la empresa. La rigidez del ambiente, la cultura del éxito basada en cifras, y cómo él había estado dispuesto a encajar. Pero ahora quería algo que lo diferenciara. A medida que los días pasaban, Esteban trabajaba con un entusiasmo renovado. Había decidido implicar a su equipo en este nuevo intento.
Convocó a una reunión, más por instinto que por experiencia. Necesitaba saber si su visión resonaría con ellos. Se dio cuenta de que el desafío no solo era personal, sino también interpersonal. Cada miembro podía ser clave para el cambio que tanto ansiaba. La sala de conferencias estaba decorada con gráficos y logotipos coloridos. Sin embargo, Esteban sintió que esos elementos fríos no reflejaban la calidez de su propuesta. Quiero que cada uno de ustedes comparta una experiencia que conecte con nuestro trabajo, pidió al inicio. Las miradas extrañadas lo hicieron dudar un instante, pero cuando un colega comenzó a contar su historia, una transformación sutil ocurrió en la dinámica. Las caras serias se suavizaron, la atención se transformó en empatía. Esteban comprendió que lo que había iniciado como una simple reunión había comenzado una conversación más profunda. Las historias se entrelazaron, luchas personales, logros, momentos de superación. Estaba creando un bosque en el que cada árbol contaba su propia historia. Aunque diferente, todos estaban allí para crecer juntos. Lo inesperado surgió en la forma de un relato desgarrador sobre la hija de un compañero, que enfrentaba un desafío día a día. La autenticidad de esas palabras resonó en todos, activando una chispa en Esteban. Ahí estaba la clave, la conexión genuina. Sin embargo, al final de la reunión, aún sentía el peso de las expectativas. ¿Lograría Javier entender y abrazar este enfoque? La idea de proponer un cambio era apasionante, pero también aterradora. Esa noche, Esteban se sentó de nuevo en su escritorio, sumido en una reflexión profunda. Las historias compartidas en la reunión le habían brindado una perspectiva reveladora sobre la importancia de la vulnerabilidad, pero también lo enfrentaban a la realidad de su elección profesional. Sabía que el próximo paso sería crucial. ¿Vería Javier este cambio como una oportunidad o lo tomaría como una amenaza a su visión del negocio? La tensión en su pecho se intensificaba, la trampa de la indecisión lo acechaba. Frente al espejo, soltó un suspiro. La búsqueda de autenticidad estaba cada vez más alineada con su deseo de liderar. Estaba a un paso de abrir una puerta que había mantenido cerrada por demasiado tiempo. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Propongo una reunión la próxima semana. Hablemos de tu enfoque. El corazón de Esteban se aceleró. Había llegado el momento de enfrentar su mayor desafío hasta ahora, de arriesgarse a ser el agente de cambio que siempre soñó ser. ¿Se atrevería a dar ese paso definitivo hacia lo desconocido? A primera hora de la mañana, la sala de espera del edificio corporativo estaba impregnada de un aire de anticipación. Esteban revisaba su presentación una y otra vez, cada frase cuidadosamente estructurada, cada imagen pensada para ilustrar su propuesta. Sin embargo, a pesar de sus preparativos meticulosos, la ansiedad se apoderaba de él. Era la primera vez que se sentaba frente a Javier para discutir algo tan personal como el uso de narrativas en un entorno laboral. La directriz hasta ahora había sido fría y calculadora. Sus esfuerzos para humanizar el espacio laboral podrían interpretarse como una osadía imprudente. Cuando entró a la oficina de Javier, la tensión era palpable. El líder de la empresa lo recibió con una sonrisa, pero Esteban captó una sombra de duda en su mirada. Tras los saludos iniciales, se sentaron frente a frente. Esteban sentía cada fibra de su ser centrada en el momento. La presentación comenzó, y a medida que desglosaba sus ideas, observaba los matices en el rostro de Javier. Esteban, este enfoque de contar historias suena interesante, pero ¿cómo crees que funcionará con nuestros clientes? Ellos esperan resultados tangibles, le preguntó Javier, su tono directo y desafiante. El comentario hizo que Esteban se detuviera un instante, reflexionando sobre el equilibrio entre lo emocional y lo comercial. Concentrándose en su respiración, respondió:
La conexión emocional puede traducirse en lealtad del cliente a largo plazo. Las historias no solo generan empatía, también construyen confianza. Estoy convencido de que esto puede mejorar no solo la moral del equipo, sino también nuestra relación con los clientes. A medida que continuaba explicando su propuesta, notó que Javier comenzaba a asimilar sus argumentos. Las cejas del jefe se fruncieron, desafiándolo a profundizar más. Esteban decidió tomar el riesgo. Compartió una de sus propias experiencias personales durante la presentación, algo que no había planeado. Habló sobre cómo un mentor había impactado en su vida, llevándolo a entender el valor de las historias. Sus palabras fluían con autenticidad, y por primera vez se sintió liberado, como si hablaba más de su misión que de solo un trabajo. Javier lo escuchaba atentamente, su expresión cambiando del escepticismo a la curiosidad. Esteban se sintió impulsado por esa transformación, una energía renovada que lo alentaba a seguir avanzando. Sentía que estaba rompiendo barreras no solo con su jefe, sino con su propia percepción de lo que se consideraba profesional. Estaba allí, en un momento crucial de su carrera, cuando la vulnerabilidad se alzaba como un puente a lo desconocido. Al concluir la presentación, Javier anunció que quería probar el enfoque en una reunión de manejo próximo, lo cual era un claro indicio de su apertura al cambio. Esteban contuvo la respiración entre la euforia y la expectativa. Había encendido una chispa, pero la reacción del equipo ante este nuevo método era incierta. La balanza no estaba completamente en su favor. Aún dependía de los resultados. El resto del día, su mente estuvo repleta de ideas y posibles escenarios. Esteban sabía que, si bien había logrado el primer paso, quedaba mucho por delante. La experiencia había sido un hito personal, pero ahora necesitaba preparación. La reacción de su equipo individual al nuevo enfoque podría hacer o deshacer su propuesta. Mientras reflexionaba sobre los siguientes pasos, sintió una necesidad urgente de involucrar a sus colegas aún más. No podía dejar que el cambio dependiera únicamente de él. Necesitaba que su equipo resonara con la propuesta. Al enviar un correo para organizar una nueva reunión, se enfrentó a un dilema. ¿Podría tolerar el rechazo en caso de que su enfoque fuera rechazado por quienes había considerado sus aliados? La idea de fallar lo paralizaba. Justo cuando se sumía en sus pensamientos, una notificación emergió en su teléfono. Un mensaje de un compañero de trabajo altamente respetado. Me alegra que estés proponiendo ese cambio. Quiero ayudar. Pero, ¿de verdad crees que todos estarán a bordo con esto? Esteban suspiró. Este era su momento de verdad. Tenía que demostrar que la conexión emocional a través de historias no solo era posible, sino necesaria en su entorno. ¿Lograría prender a su equipo o se vería forzado a diluir su propia visión para satisfacer la inercia de lo conocido? La incertidumbre lo acechaba mientras el reloj avanzaba hacia la siguiente reunión. Un paso más hacia su transformación personal y profesional podría estar a la vuelta de la esquina, listo para confrontarlo. La sala de reuniones poco a poco se fue llenando de rostros familiares. Esteban se sentía nervioso, pero también emocionado. Era el momento de presentar no solo un cambio en su enfoque laboral, sino de cimentar una transformación personal que había estado gestando en su interior. A medida que sus colegas tomaban asiento, el aire se sentía denso con anticipación. Esteban sabía que no podía permitir que la duda lo abrumara. Se levantó y con voz firme comenzó a relatar la travesía que lo había llevado a proponer un enfoque centrado en la conexión emocional y la narrativa. Se dirigió a cada uno de sus compañeros, compartiendo anécdotas sobre Laura y su lucha por el reconocimiento y respeto que merecían Javier y todos los niños especiales como él.
A medida que compartió historias de vidas reales, las miradas en la sala comenzaron a cambiar. La incomodidad típica que antes inundaba sus interacciones se disolvió, dando paso a una conexión genuina. Se dio cuenta de que cada historia que relataba no solo resonaba con sus colegas, sino que también despertaba emociones ocultas en ellos, recuerdos de sus propias luchas y victorias. Al finalizar su presentación, la sala estalló en un aplauso genuino. Cada uno de sus compañeros se sentía comprometido con la causa y las ideas de colaboración comenzaron a fluir. El cambio que había anhelado no era solo un producto de su convicción, era un movimiento que se estaba formando. Esteban sintió una oleada de orgullo. Había logrado no solo transmitir su mensaje, sino también formar un eco de apoyo que envolvía a todos en la sala. Cuando la reunión concluyó, se retiró a su oficina sintiendo que las tensiones que había sentido antes se habían convertido en un nuevo propósito. Su jefe, Javier, lo llamó a su oficina. Con un semblante diferente, más tranquilo, le agradeció por su dedicación y esfuerzo en promover la historia de Laura. «Puedes contar con mi respaldo para que esto siga adelante», dijo. En ese momento, Esteban comprendió que su trabajo había resonado más allá de las expectativas. Había encontrado una manera de conectar y motivar a su equipo. Con el apoyo de Javier, Esteban decidió implementar sesiones regulares en el equipo donde todos pudieran compartir sus historias. Además, cercioró que las narrativas personales fueran parte del enfoque de presentación hacia los clientes. Era una adaptación de su práctica que transformaría la cultura corporativa desde dentro. La historia de Laura y Javier, lejos de ser solo anécdotas, se convertían en el motor de su trabajo, un compromiso con la empatía y la transformación social. Los días siguieron avanzando, y la percepción del equipo ante los desafíos y sus interacciones comenzaron a cambiar. El ambiente se tornó más inclusivo, el apoyo mutuo creció y Esteban se sintió satisfecho al ver que cada esfuerzo valía la pena. Era un espacio donde cada voz importaba y donde concentrarse en la esencia humana comenzaba a marcar la diferencia. Al mirar atrás, Esteban notó el contraste abismal entre el hombre que había sido, dirigido por el miedo y la conformidad, y el líder que había forjado. Había alcanzado un nivel de confianza y competencia que jamás imaginó. La transformación que había deseado no solo era profesional, tocaba cada aspecto de su ser. Era un hombre renovado, aquel que ahora se dedica a conectar con las vidas de otros a través de su mismo viaje personal. Finalmente, un día Laura le envió un mensaje. Había estado junto a Javier en una de esas sesiones y se sintió honrada de que su lucha estuviera inspirando cambios a gran escala. Las palabras de aliento resonaron profundamente en Esteban. No solo había logrado un cambio laboral, sino que también había contribuido a un movimiento que divulgaba la importancia de la dignidad y el respeto. Más que un triunfo profesional, había alcanzado una realización personal que lo llenaba de orgullo y satisfacción. Este viaje había demostrado que las historias sí importan, que cada lucha tiene un valor y que todos tenemos el poder de cambiar el mundo a nossa manera. La transformación y el crecimiento a partir de sus decisiones, tanto pessoais como profissionais, era seu legado. Agora, amigos, é o momento de actuar. Suscrevam-se imediatamente a nosso canal e não se perdam as próximas histórias emotivas exclusivas. Deixem um me gusta agora para alimentar o algoritmo e ajudar-nos a chegar a mais pessoas. Comentem suas reações e teorias sobre como podem ustedes também ser agentes de câmbio. E por último, compartilhem instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que necessitam ver esta conclusão. Não esperem nenhum segundo mais para ser parte desta comunidade de superação.